De análisis, vamos a hablar de psicología y de un tema que lo trae basado también en un libro. Sí, estuvimos leyendo un libro que se llama Hipnocracia. Vamos a tratar de hablar medio por arriba del libro porque abarca muchos conceptos y después nos perdemos. ¿De quién es el autor? Bueno, ese ya es un primer tema, porque es un libro que salió en abril de 2025, se empezó a citar por un montón de fuentes, salió en papers, fue utilizado por un montón de intelectuales, y cuando una periodista de diario El País, o del Expreso creo, fue a buscar la entrevista, se encontró con que no existía ese escritor. Eso desató todo un tema, y bueno, detrás de ese escritor había un filósofo que es profesor en varios lugares de Italia y que estudia las inteligencias artificiales, y bueno, no existía porque el libro lo escribió él junto con dos inteligencias artificiales. Cloud y ChatGPT, le dice él, porque es Tano, pero claro, no sé si es ChatGPT, la verdad, no sé. Bueno, interesante porque trae algunos conceptos que algunos más o menos ya lo había desarrollado Byung-Chul Han, Baudrillard, o sea, utiliza varios conceptos, Nietzsche, digamos, el tema de la posverdad, bueno, etcétera. Pero lo interesante es que plantea que hay una nueva forma de poder, que él lo denomina la hipnocracia, ¿no? Porque lo que dice es que este sistema digital, esta relación que tenemos permanentemente con la tecnología, nos mantiene en un estado de hipnosis, ¿no? Bueno, y esa hipnosis se produce porque, obviamente, la hipnosis funciona así, porque hay una sugestión, digamos. Hay una posición que tenemos frente a eso que permite, digo, como otrora en el diván de Freud o de Jung, se sentaba alguno a relajarse o a mirar fijamente algo para ser hipnotizado. Bueno, ahora es más o menos parecido, pero enfrente a una pantalla, a un espejo que nos devuelve permanentemente, bueno, una confirmación, un reflejo de nosotros mismos, ¿no? El uso de estos aparatos que tenemos en nuestras manos cada vez parece tener una importancia muy importante en nuestras relaciones sociales, en nuestros vínculos, en nuestras formas de ser. La verdad que uno no lo quiere afirmar porque cree que se puede cambiar, pero es un trabajo muy fuerte el que hay que hacer para modificar por lo menos incluso las condiciones con las que hoy llegamos a nuestras casas y no podemos dejar de trabajar. Bueno, justamente es uno de los planteos de este libro, que lo que plantea el autor es eso, ¿no? Que, digamos, lo que está pasando es que transformaron nuestra vida en trabajo. Digamos, estar permanentemente en relación con esto es estar trabajando 24/7, ¿no? Y lo que explica un poco es la forma de poder, ¿no? Y lo que dice es que no actúa, como podría haber explicado Foucault sobre el control de cuerpos, tampoco necesariamente como pensamos ahora, podríamos decir sobre el control de mentes, sino dice sobre los estados alterados de conciencia, ¿sí? Lo que dice que hay una sobreproducción permanente de distintas realidades, fragmenta la realidad, y lo que hace este sistema, aparte digo, ¿quién no empieza y termina el día con el teléfono? Dígamelo si alguno de ustedes no lo hace, me lo dice, pero creo que, digo, obviamente, ¿no? Estamos hablando de clase media, si querés. No es un tema que podemos, bueno, no solamente, ¿no? Pero digo, hay hoy otros celulares, pero hay otros problemas más reales por ahí las clases bajas que hacen que por ahí no llegue esa ilusión a satisfacer, como en otros casos, en el caso nuestro que comemos todos los días, ¿no? Pero a lo que voy es eso, digamos, lo que hace es justamente rompe la capacidad atencional, ¿sí? Nos multiplica. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, lo que plantea es, dice, bueno, Uber no vende viajes. Uber lo que hace, respecto a lo que vos decías, ¿no? Es vender el sueño del emprendedor, ¿no? Amazon no distribuye productos. Lo que hace es entregar o distribuir microdosis de dopamina, que son las que, bueno, así le dicen ahora, ¿no? Los neurocientíficos. Y eso nos mantiene en un estado permanente de cuasi satisfacción y ante la expectativa de que algo de eso va a llegar, que va a llegar algo parecido a lo que decíamos de la pulsión, ¿no? No se puede dejar de buscar la satisfacción, ¿sí? Pero al mismo tiempo es imposible encontrarla. Entonces es como un bucle de insatisfacción
en el que permanentemente estamos como produciendo miles de realidades, ¿no? Y somos cómplices, no somos víctimas, porque permanentemente nosotros estamos aportando esas narrativas. Y hace una crítica muy interesante a lo que es el activismo digital, que me parece interesante para traerlo acá, porque dice que el activismo digital termina siendo contraproducente, porque la hipnocracia se alimenta de alguna manera de la disidencia, la absorbe, no la reprime, ¿sí? Y entonces lo que dice es que se genera como una sensación, una cuasi satisfacción de que, por ejemplo, mirá, acá lo cagamos, mirá, verificación de hechos, acabamos de mostrar que era una fake news. El tipo dice, eso le viene bárbaro a la hipnocracia, porque lo que hace es generar más burbujas de realidad y hacer todas las verdades y todas las realidades muchísimo menos reales, justamente. Y entonces estamos en ese estado de sugestión permanente y ahí es donde nos ingresa permanentemente esa información. Bueno, es que claro, hay todo un debate sobre que ahora tenemos que mudar a un sistema de chequeado de la información que hay. El problema es que si ya es tarde, ¿no? Porque esta idea de, bueno, esta información ha sido producida con inteligencia artificial. No importa. Es impresionante cómo la validez de cualquier tipo de información, para ser más ridículo, un meme puede producir verdad incluso, ¿no? Claro se le da la entidad, y bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, esto es un poco lo que intenta este filósofo, porque este libro en realidad dice un experimento social, claro, una performance, para que no solamente de la teoría, sino de la práctica, experimenten el poder de la hipnocracia, ¿no? Bueno, ahí está, el tipo hace como este quilombo. Después, digo, no es que trae conceptos mucho más nuevos. Pero a mí lo que me interesó de acá, primero este concepto, que se los traigo también. Lo que dice es, el placer se volvió el campo de batalla político más importante. La disputa es por cómo se goza, cómo se obtiene placer, ¿no? Y a partir de ahí lo que plantea es, bueno, ¿cómo resistimos a esto? Porque no hay muchas maneras de salir. La respuesta es muy sencilla, tampoco sé si es tan grande, pero bueno, nos remite acá al tema de la revolución, ¿no? Y por eso yo te había mandado ese mensaje. Claro, después de leer este libro llegué a una conclusión, que es una conclusión que, fíjate vos, está en la Fundación de Amartya, ¿te acordás? Una nota, un asado, un compromiso. Bueno, la conclusión de este libro es esta. Hacer asado es revolucionario. Juntarse a comer un asado en esta época, fomentar eso es revolucionario. Déjame que ensanches esa idea. Nosotros cuando armamos la revista empezamos a decir, bueno, vamos a una revista y la gente va a querer escribir. Bueno, nadie quiere escribir. O sea, era muy difícil, sigue siendo hoy muy difícil poder hacer que alguien se comprometa escribiendo. Una manera que tuvimos, no inventamos nada, que era la de, bueno, hagamos un asado, tomemos un fernet, juntemos a la gente y construyamos el compromiso, porque es ahí, desde ese vínculo, no de entregar carne, pero sí la de generar una comunión. Bueno, sí, un poco sí, te di un asado. Poner la carne, ¿no? Que es lo que uno no hace cuando está frente a este estado hipnótico y está con la ilusión de que se está desplazando, con la ilusión de que está realizando acciones, pero no está pasando nada. Lo único que está pasando es que estás alimentando esa máquina que te domina. Y entonces, acá hice los 10 puntitos. Si quieren se los leo rápido, son cortos. Vamos. Y esto es en relación a estos conceptos, ¿no? Porque una de las cosas que plantea es, bueno, hay que habitar los espacios grises, dice. Ahí donde no se puede cuantificar, donde no se puede monetizar tu vida, donde no se documenta algo. Me acuerdo de una entrevista que le hicimos a Saborido, una de las primeras de Amartya, que decía esto el tipo, ¿no? Con el tema de la foto. Decía, ay, qué buen momento que estamos. Pero hay que sacarse una foto, ¿no? Claro, sacarle la foto. Hay que tener el momento, hay que capturarlo. Y en realidad el momento se pierde, no se captura, claro, justamente. Y se entrega, sí, ¿no? Bueno, ¿por qué las 10 razones de por qué es revolucionario hacer un asado? Porque no se monetiza la vida ni se generan narrativas para construir realidades en las redes, sino que nos juntamos a comer y a hablar. Porque se lleva a cabo un ritual que es pre y post comunitario, pero que además de reunirnos alrededor del fuego y comer, nos comunicamos cuerpo a cuerpo, cara a cara, y nos permitimos muchas veces reflexionar y ser críticos, porque los asados salen estas charlas. Porque implica un compromiso de horario, de cuerpo, económico, comunitario, en tanto se cocina para todos. Lo mismo.
porque se construye una narrativa que está por fuera de esta máquina, ¿no? Porque implica la renuncia a esto, al falo hipnocrático, le podemos decir ahora. Porque fomenta y sostiene un ritual fundamental para nuestra cultura. Porque esto de estar hipnotizados es anticultural, porque no termina nunca. Y la cultura no es eso. La cultura, como decía Gramsci, no es almacenar la información en un lugar, sino hacer dialogar a ese conocimiento, ¿sí? Por eso también este autor dice, yo no escribió el libro La inteligencia artificial, dialogamos como 3 años, yo les di todos mis conceptos, contrasté, me discutió, y bueno, ¿ahora qué pasa? Bueno, yo no saco el libro y digo, fui yo. Digo la verdad, lo escribí con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pero pará, seguimos. Fomenta y sostiene un ritual, decíamos, fundamental para nuestra cultura, sentarse a la mesa, ¿sí? Algo que estamos perdiendo, conversar, ser respetuoso con el otro, compartir tareas, compartir sabores y olores, que todavía la IA no llegó ahí y puede ser un punto opaco, ¿no? Poder compartir con el otro esos dos sentidos. No se puede retratar el olfato, es hermoso. Ayer en una cocina sentir olor a locro y dije, ¿qué no se le puede sacar una foto a esto? Qué bueno, boludo. Ahí te sentiste libre. Sí, totalmente. Bueno, por último, transmite valores, por ejemplo, en el caso de que lo hagamos con hijos, con familias, le transmitimos una cultura. Y por último, porque, bueno, ninguna revolución se hace en soledad, ¿no? Como diría, si me permiten, Alfredo Zitarrosa, las revoluciones, sí o sí, crecen desde el pie, crecen de esos asados. Que ojo, no se atormente, son asados que incluso hay que hacerlos bajo la lluvia, porque hay que hacerlos, no importa lo que esté pasando afuera. Venga con paraguas, hermano, porque si llueve, usted igual tiene que hacer un asado. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.